Las últimas noticias para los suscriptores de OpenCode del plan Go. DeepSeek V4 Pro baja de precio un 75%. OpenCode agrega 4 modelos nuevos al catálogo. Uno de esos modelos es High 3, que aparece el segundo modelo más barato de la lista, pero que tiene trampa. OpenCode no solamente se puede utilizar vía TUI, el terminal que ya conocemos, sino hay otras vías cuando vamos a utilizar OpenCode de manera agéntica. La caché es una de las claves aquí. Un nuevo límite, una nueva columna de uso que viene a limitar el presupuesto mensual de algunos modelos. 6 modelos se ven afectados por este recorte a solo $15 del presupuesto, que son $60 por mes. Va a ser suficiente esos $15 para trabajar en un campo serio. Te voy a mostrar mis estadísticas y un consolidado de todo el uso que llevo hasta ahora trabajando en real, que ya son más de 2 meses. DeepSeek V4 Pro reduce su precio en un 75%. El input a mediados de julio por 1 millón de tokens costaba $1.74 y ahora el precio ha bajado a 0,44. Lo mismo se ven afectados siempre el caché read y el output. Cuando nos suscribimos no nos limita por peticiones, nos limita por presupuesto. Pagamos $10 al mes, OpenCode nos da un presupuesto de $60 por mes, 6 veces más por lo que pagamos, pero ahora lo va a limitar algunos modelos a solamente 1,5 veces. El hecho de que te baje el precio pero te recorta el presupuesto se queda en lo mismo. Voy actualizando estos datos para tenerlos como un histórico y lo puedas analizar con más detenimiento. Otra de las noticias, se agregan 4 modelos nuevos al plan de Go. Uno de ellos es High 3, este modelo es chino. El precio de este modelo es muy barato, es como DeepSeek V4 Flash, pero tiene trampa este modelo. El caché read más alto. Si no lo controlas bien, puede salirte más caro que utilizar, por ejemplo, DeepSeek V4 Pro. GPT 5.6 Luna, Grok 4.5 y Kimi K3. Estos modelos son nuevos. En el ratio de 5 horas tienes 120 peticiones. Es muy poco. Utilizarlo solamente en casos muy puntuales. Hunyuan 3 de Tencent para hacer desarrollo masivo. Siempre que entra un modelo nuevo lo analizo, pero con proyectos reales, y me llamó la atención ya que es nuevo. Dije, voy a probarlo. Básicamente la conclusión es que si lo vas a utilizar a este modelo, tiene que ser con preguntas concretas, que no tenga que arrastrar caché. En el desarrollo de software, como lo utilizo yo en Odoo, necesitas darle muchísimo contexto, y cada vez que le mandas a cargar nuevos módulos, miles de líneas de código, no le vas a sacar buen provecho. Te puede salir caro porque el precio de caché read en este modelo sale caro, más caro que los que DeepSeek V4 Pro, por ejemplo, por compararlo con ese. Aquí te pongo los tips de cómo lo puedes sacar ventaja a este modelo. El input muy barato, pero ahí lo tienes en naranja, el caché read cómo aumenta de precio. Y bueno, vamos a responder si de verdad esos $15 que tenemos ahora de límite para algunos modelos nos va a alcanzar para trabajar en un mes. Un ejemplo de mi consumo real, una base de datos de más de 2 meses, me ha salido $6,26 por mes, y de los 15 consumiendo un 42%. 22 días seguidos de $9, y si lo comparamos con 30 días de todo el acumulado que tengo real, me sale que un gasto máximo ha sido de 12,20 para este modelo. Equivale a un 81% del presupuesto total que nos dan ahora, que son $15. ¿Te pueden alcanzar esos $15 al mes? Yo creo que sí. Ya tendríamos que meterle contexto a lo bestia, pero eso normalmente no va a pasar porque nosotros trabajamos de manera modular, con un archivo de proyecto, con unas configuraciones previas que tiene cada agente. No tiene que estarse leyendo todo el proyecto, sino pistas específicas, cosa que una persona que no tiene experiencia en desarrollo de software, pues sí, ahí puede pagar el pato. Si tienes experiencia ya en desarrollo de software, no vas a tener un problema porque tú le vas a dar el contexto adecuado a cada modelo, le vas a ayudar a ser más eficiente. Utilizar OpenCode de 3 formas: el típico chat que tú le preguntas y te saca la respuesta. Hay otra forma, el parámetro run, que esto se ejecuta más vía scripting, un pipeline de agentes en Python. Es más conveniente utilizar esta forma. Gestionas mejor la caché y el contexto de los modelos que vas a utilizar, diferentes agentes. Por ejemplo, tengo un pipeline de 3 agentes, uno que es analista, el otro implementa y el tercero audita lo que ha hecho el implementador. La tercera vía es API directa. OpenCode nos da unos endpoints para cada modelo. Tú le pasas lo que quieras, le preguntas lo que quieras, el prompt y el caché ya lo manejas tú, y de esa manera también se ve reducido el coste. Es la forma más económica y de sacar el máximo rendimiento a estos modelos. El caché es muy importante. OpenCode, ¿por qué es tan barato? Es porque gestiona la caché. Cada vez que se envía un prompt, aunque envía todo el contexto, no te cobra ya por esa caché que has enviado.
Es como un almacén que nosotros contratamos para dejar cosas, cajas, objetos, todo lo que tú quieras. Y el dueño del almacén nos cobra por dejar esos elementos, esas cajas. Cada vez que vamos a dejar cosas, solamente nos cobra por las nuevas que entran al almacén. Por lo que ya había ahí, ya no nos cobran. Esa es la ventaja del caché. Por eso es que puedes ver que llego a acumular en un mes casi 600 millones de caché en tokens. Si eso nosotros lo tuviésemos que pagar cada vez, sería carísimo el coste de inteligencia artificial. Esa es una de las ventajas del caché. Quédate con esto. Hay un peligro. Cuando eliges tú un modelo que tiene un precio de caché read muy alto, ese contexto, como se vuelve a enviar, sale más caro. Entonces sí dispara el coste. Por eso hay que saber combinar y hay que jugar. Pero con todos los modelos que te voy a proponer al final de este video, mejor coste, calidad, beneficio. Y lo bueno es que todas estas referencias que te doy son basadas en trabajo real que estoy haciendo con los clientes. No está basado en experimentos o en cosas básicas que en la vida real no las vas a hacer. Cuando utilizas el cliente normal, ya se envía por defecto esos 9000 tokens ahí, como puedes ver. Con que le mandes un hola, ya te está enviando entre 7000 y 9000 tokens de caché. La segunda solamente te va a cobrar por los tokens enviados de ese mensaje, que en este caso son 84 tokens de input, y en el tercero 105. Cuando lo he utilizado con Set desde un editor, resulta que lo hace mucho mejor porque utiliza otro tipo de integración. No es lo mismo que utilizarlo con el cliente, con el chat normal. Y aquí tienes mi coste real de un mes de trabajo. Y la pregunta es, ¿alcanzan esos $60 de presupuesto que te da este plan? En un mes de trabajo, del 8 de julio al 7 de agosto, en la suma total, en entrada, en input, he generado 32 millones de tokens. De caché read, casi 600 millones. Ahí lo puedes ver en la parte de abajo. Y de salida, casi 4 millones de caché. Más de 3000 mensajes que he enviado. Y los modelos que más he utilizado son DeepSeek V4 Pro, Kimi K2.7 y GLM en algunas ocasiones. Total $58. A 6 horas de que se haga el reset, el corte del mes, es cuando se me acabó el crédito. Yo diría que sí se llega. Todo depende del uso, pero se llega muy bien. Aparte, en ese mes yo no utilicé Cloud Code, que este mes sí lo estoy utilizando. Entonces, cuando te empiezas a utilizar Cloud más Open Code, alcanza perfectamente. De hecho, ahora creo que no lleva ni un 7% del mes actual de agosto. Y con los precios nuevos, el siguiente mes debería bajar, debería llegar a un 73% del presupuesto. Modelos que utilizo más para el día a día de trabajo, por ejemplo, DeepSeek V4 Pro lo utilizo más para análisis y desarrollo. Puede hacer estas dos tareas perfectamente. Luego, Kimi K2.7 es excelente, pero es bastante costoso. Si lo utilizas para auditorías puntuales, que es lo que yo lo hago para cada ISU que tengo que... Ahora te explicaré mi set de 3 agentes que utilizo normalmente para resolver cualquier ISU que me envía clientes. High 3, como acaba de salir, no quiere decir que lo he utilizado mucho, sino después de haberlo probado unos días, puedo decir que está bien para análisis y desarrollo, siempre y cuando no te pases con el caché. Cuando llegues ya a 100,000 tokens, crea un nuevo chat. Puedes decirle, por ejemplo, guárdame el estado de la ISU o guárdame un markdown, todo el estado de esta tarea en lo que llevamos para retomarla en otro chat, y lo guarda ahí el estado y retomas y continúa. La idea es resetear, que no se te dispare el caché read, porque entonces empieza a salirte más caro. La caché ayuda, pero no es lo mismo el coste de caché, el coste de almacenamiento. Acuérdate, en el almacén, el dueño del almacén por algunos modelos nos cuesta más por cada caja, por cada elemento que guardamos en ese almacén. Piénsalo así y vas a tener una buena referencia. Luego, para Minimax, te comento, no he podido subir por falta de tiempo. Minimax M3 me dijeron pruébalo, que está muy bien. En el caso de desarrollo en Odoo no me fue tan bien, pero le voy a dar una oportunidad como analista, que sí que puede dar buenos resultados, pero en desarrollo no. Pero no porque sea malo, sino que porque pienso que no está bien entrenado con el ORM, con el ecosistema Odoo. Pero a lo mejor en otras áreas de desarrollo de software, en otros stacks, seguramente que puede ser bueno. No te puedo decir porque yo solamente trabajo con Odoo y aquí se utiliza Python, JavaScript y XML y Bash. Ahí en el ORM me falló en 2 conceptos de frontend y acabó mal parado. A ver si tengo tiempo y subo el video con el ranking de buscando al mejor desarrollador de software para Odoo, entre ellos Minimax, DeepSeek V4 Pro y Kimi. Mimo es excelente y DeepSeek V4 Flash para generación de código, scripting, todo lo que sea trabajo por volumen. Aparte, como tiene 1 millón de contexto para tareas súper largas, están muy bien estos dos. Cuando ya tienes claro el análisis, cuando tienes claro lo que hay que hacer, ya los mandas directamente a cualquiera de estos modelos. No necesitas que sea tan inteligente para que pueda desarrollar aplicaciones. Me refiero a lo que es codificación. El siguiente mes o cuando salgan cosas novedosas te lo iré contando, como por ejemplo el nuevo rendimiento que está dando DeepSeek Flash y Pro, que los acaban de actualizar, pero eso ya lo dejamos para otro video. Suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo de inteligencia artificial aplicada al trabajo real.